Hola, nosotros somos el equipo 1 y están conformados por los siguientes integrantes. Bueno, una breve introducción. Control convencional. En los sistemas de control convencional existen varios tipos de controladores, según su funcionamiento y estructura, entre los cuales se encuentran servosistemas reguladores, servosistemas de posición, control modelo referencia y control adaptativo. El PWM, que es PWM son siglas en inglés que significan Pulse Width Modulation y que lo podemos traducir a español como modulación de ancho de pulso. La modulación de ancho de pulso está formada por una señal de onda cuadrada que no siempre tiene la misma relación entre el tiempo que está en alto y el tiempo que está en bajo. ¿Cómo funciona? Variando su valor de tensión entre dos valores conocidos, por ejemplo VSC y GND, en periodos concretos de tiempo y con una frecuencia fija. Estos periodos reciben nombres especiales. El puente H. El puente H es una configuración de transistores hecho con el fin de invertir la polaridad de un motor. Para resumir todo un montaje realizado con transistores y resistencias, utilizamos un circuito integrado, también llamado chip o microchip. Esta es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silencio. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Los circuitos integrados pueden reemplazar circuitos largos y complejos en un solo chip. Para leer correctamente un integrado, es necesario buscar la documentación técnica correspondiente al mismo. Esas fichas técnicas se denominan datasheet. Control on-off. Este tipo de controlador, también llamado todo o nada, usa un algoritmo simple para solamente revisar si la variable de proceso está por encima o por debajo de un set point determinado. En términos prácticos, la variable manipulada o la señal de control del controlador cambia entre totalmente on o totalmente off, sin estaciones intermedios. Este tipo de accionamiento provoca un control muy impreciso a la variable de proceso. Un ejemplo muy común en el control es la temperatura con termostatos en aires acondicionados. El termostato activa el aire frío si la temperatura es mayor a la referencia o set point y la desactiva cuando la temperatura es menor al set point o igual. El proporcional. Un sistema de control proporcional es un tipo de sistema de control de realimentación lineal. Tiene problemas de comportamiento inestable y lo soluciona mediante la modulación de la salida del dispositivo de control. La salida del controlador es proporcional a la señal de error, que es la diferencia entre el punto objetivo que se desea y la variable de proceso. En otras palabras, es el resultado del producto entre la señal de error y la ganancia proporcional. La función de transferencia de este tipo de reguladores es una variable real denominada Kp, que determinará el grado de amplificación del elemento de control. A continuación, la explicación del proyecto. Consecuentemente, hablaremos sobre la plática de controladores que la empresa ABB dio en una clase pasada. Un controlador PID es un conjunto de componentes electrónicos que permiten controlar una o varias variables de un sistema de salida deseado. Este está compuesto de tres elementos principales que emiten una acción proporcional, integral y derivativa. El controlador PID puede actuar como regulador de presión, velocidad, temperatura, entre otras muchas variables. Para lograr crear un controlador PID es necesario tener los elementos de 1. Proporción, mismo que realiza un ajuste proporcional a la señal mediante un factor de ganancia Kp, hace que la señal de error se haga nula. Posteriormente, un componente integral, encargado de reducir el error debido a perturbaciones integrando el mismo. Y finalmente, el elemento derivativo, que como lo dice su nombre, se encarga de derivar el ajuste proporcional por medio del factor Kd. También es posible crear un controlador faltando alguno de estos componentes, pero no terminan siendo un controlador PID. Estos se definen como controladores PI o PD, dependiendo del componente faltante. El funcionamiento de un controlador PID es más sencillo de lo que parece. Físicamente es necesario tener los siguientes componentes. Sensor. Es el encargado de determinar el estado actual del sistema. Controlador. Genera una señal que domina al actuador. Y por último, el actuador. Elemento que cambia el estado del sistema, es decir, regula la variable seleccionada. Para el control puente H, lo que se necesitó va a ser nuestro Arduino, nuestra fuente 9 volts, nuestro puente H y nuestro motor. En donde nuestro Arduino va a estar conectado con las entradas 9, 10 y 11, y donde la 11 va a ser nuestra entrada PMW, donde estuvieron conectadas a nuestra entrada B, input 3 y 4. Si lo hubiéramos querido conectar del otro lado,
esta se va a ir al otro extremo, el input 4 se va a ir al input 2 y el input 3 al input 1. Y nuestra fuente de 9 volts está conectada al primero, que es nuestra fuente de entrada, y al segundo, que es nuestro ground. Pero nuestro ground va a estar conectado también con el ground del Arduino, entonces por eso están los dos conectados juntos. Y aquí está nuestro motor, que va a ser accionado por nuestro puente H y nuestra fuente de 9 volts. Y nuestro jumper regulador aquí está impuesto también. Ahora, para ver la simulación de nuestro control P, se va a tener aquí un valor de 0, se va a empezar, y ahorita se está moviendo el slider, y como se puede ver, entre más se sube, más está llegando, más está elevando la velocidad hasta llegar a su valor máximo, que es valor saturación, y ahora se está empezando a bajar el valor hasta llegar a un valor de 0. Aquí tenemos nuestro Simulink para nuestro puente H, donde aquí tenemos nuestro input 10, nuestra entrada 10 y 9, en donde el 0 y 1 representan que va a estar en movimiento. Si hubiéramos puestos inversos significa que van a andar en sentido contrario a nuestro motor. Si están 0, 0, 1, 1 significa que no se va a mover el motor. Y aquí va a estar nuestro variador, prácticamente lo que le va a dar velocidad a nuestro motor. Entre más bajo esté este valor, va a estar menos accionado nuestro motor. Entre más alto es nuestro máximo, que es nuestro punto de saturación, 0 a 255. Y aquí, como lo podemos ver, ahorita está corriendo el programa, y aquí se puede ver que esto se mantiene constante. El único valor que se va a cambiar es este. Aquí se puede ver, entre más alto esté, se va a aumentar nuestra velocidad hasta llegar a nuestro punto de saturación, pero si lo bajamos va a llegar a nuestro punto más bajo, donde no va a accionar nuestro motor. Pero como sabemos, nuestro motor necesita una mínima cantidad para poder accionarse, que es básicamente entre 30 y 40, y eso es todo. Bueno, aquí como se puede ver, vamos a empezar con nuestro control P. Aquí se puede ver que tenemos nuestra fuente de voltaje de 6 volts. Aquí está nuestra fuente contra nuestro positivo, nuestro negativo. Ahí están nuestros dos jumpers. Y utilizamos los dos jumpers para conectarlos hasta este punto. Y aquí en nuestro potenciómetro, pues se puede ver que aquí está uno conectado al positivo, otro al negativo. Y la otra está conectada para nuestro analog 0, como de ahí se puede ver. Y después aquí en nuestro puente H, la primera entrada es de nuestra entrada de 5 volts, la segunda es la de tierra y la otra es nuestra salida de 5 volts, y ahí se puede ver nuestro arreglo de jumpers. Y aquí, como se puede ver, aquí está nuestro entry 3, entry 4 y NB. Si hubiéramos conectado del otro lado, hubiéramos conectado el amarillo del otro lado, hubiéramos conectado el azul en el 2 y el 3 en el 1. Depende de dónde queramos que nuestra salida de nuestro motor sea. Y aquí, como se puede ver, aquí está nuestra salida del motor, y le pusimos una cinta adhesiva para ver la simulación de en qué dirección está yendo nuestro motor. Ahora se va a ver la simulación del control on y off. Aquí, como se puede ver, por tan poco que le haya subido mi potenciómetro, se empezó a acelerar mi motor, y también si le iba a bajar, se apaga. Y aquí se puede ver que llega a su velocidad máxima mi control. Ya aunque le suba más, ya no va a haber diferencia. Pero si lo bajo y el error llega a ser negativo, como ahorita, ya automáticamente se va a hacer 0. Y ya no va a haber velocidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre el control P y el control on y off. Hola, ahora vamos a hablar sobre el control on y off. Básicamente, lo que vamos a tener es un circuito muy parecido al control P, pero aquí las únicas diferencias es de que en mi punto de saturación
nomás tengo dos condiciones, o está en 0 o está en 255, no hay ningún punto en medio. Y lo que eso significa es de que al momento de que mi potenciómetro llega hasta cierto punto, que sería cuando empieza a accionarse el motor, automáticamente no me va a dar un valor de saturación exacto, me va a dar el tope. Entonces, por lo consiguiente, o me da 0, que es apagado, o me da el 255, que es el arranque total de mi motor, que es la potencia máxima. Y como aquí se puede ver, tengo un valor de referencia. Aquí tengo el SPI contra el sensor, que es lo que le voy a alimentar a mi potenciómetro. Y aquí en la saturación, pues tengo la de 0 y 255, que prácticamente me va a plasmar esos dos valores. Y mi valor de error, que es la diferencia entre lo del sensor y el valor de referencia. Entonces ahora vamos a correr el programa y vamos a ver cómo se ve afectado estos valores. Aquí voy a empezar desde el 0, entonces prácticamente no está accionado nada de mi motor. Y aquí, por tan poco que le dé a mi potenciómetro, automáticamente, como se puede ver, me mandó a un valor de 255, que por lo consiguiente es mi valor máximo. Pero si lo desacelero, me va a llegar un valor de 0. Entonces, así es como prácticamente sirve ese control on y off. No me va a dar un valor intermedio de velocidad, o me da el máximo o me da el mínimo. Aquí, como se puede ver, voy a disminuir mi error. Por lo consiguiente, va a llegar un punto que ya no va a accionarse. Si es mayor a 0 el error, va a empezar a accionarse mi motor. Si es menor a 0, se va a detener mi motor. Y ahora vamos a ver mis gráficas. Después de haber analizado nuestra simulación de control on y off, vamos a analizar las gráficas. Por lo consiguiente, aquí la primera gráfica que vamos a ver es la de SP contra el sensor, donde la línea amarilla es nuestro valor de referencia, que aquí se puede ver que es 900, y aquí es nuestro sensor, donde aquí se puede ver que aquí empezamos a acelerar nuestro potenciómetro, donde aquí se puede ver que el gap entre la referencia y aquí es mucho mayor, entonces por consiguiente vamos a tener un valor de velocidad mayor. Aquí se empezó a desacelerar, tuvimos un valor negativo de error, entonces por consiguiente no tenemos velocidad, empezamos a acelerar nuestro motor otra vez, volvemos a llegar a un valor negativo, entonces no hubo velocidad, volvemos a acelerar. Y así por consiguiente se paró la simulación. Y aquí en el error, aquí se puede ver que empezamos con un error negativo, entonces por consiguiente no había velocidad, no había nada de movimiento en nuestro motor. Subimos nuestro error, por lo consiguiente hubo una aceleración en nuestro motor, desaceleramos nuestro potenciómetro, pasamos el 0, que entonces todo aquí para abajo significa que no hubo aceleración, volvemos a acelerar nuestro potenciómetro y así sucesivamente. Y aquí, como se puede ver, la gran diferencia entre el control on y off y el control P es de aquí el punto de saturación o es 0 o 255. No hay punto intermedio. Entonces, por tan mínimo arriba que tan mínimo esté el error positivo, automáticamente me va a mandar mi punto de saturación a 255. Pero al momento de desacelerar mi potenciómetro, aún voy a estar en esos 255 hasta que mi error no me permita acelerar mi motor. Entonces aquí por eso se puede ver que nomás están estos dos valores como valores plasmados, o 0 o 255. Bueno, aquí como se puede ver, vamos a empezar con nuestro control P. Aquí se puede ver que tenemos nuestra fuente de voltaje de 6 volts. Aquí está nuestra fuente contra nuestro positivo, nuestro negativo. Ahí están nuestros dos jumpers. Y utilizamos los dos jumpers para conectarlos hasta este punto. Y aquí en nuestro potenciómetro, pues se puede ver que aquí está uno conectado al positivo, otro al negativo. Y la otra está conectada para nuestro analog 0, como de ahí se puede ver. Y después aquí en nuestro puente H, la primera entrada es de nuestra entrada de 5 volts, la segunda es la de tierra y la otra es nuestra salida de 5 volts. Y ahí se puede ver nuestro arreglo de jumpers. Y aquí como se puede ver, aquí está nuestro entry 3, entry 4 y NB. Si hubiéramos conectado del otro lado, hubiéramos conectado
el amarillo del otro lado, hubiéramos conectado el azul en el 2 y el 3 en el 1. Depende de dónde queramos que nuestra salida de nuestro motor sea. Y aquí, como se puede ver, aquí está nuestra salida del motor y le pusimos una cinta adhesiva para ver la simulación de en qué dirección está yendo nuestro motor. Aquí voy a empezar a acelerar. Voy a acelerar mi potenciómetro más hasta llegar a mi velocidad máxima, pero bajo más, estoy bajando más y ya se acabó. Lo voy a acelerar un poco más y bajar. Después de haber visto el arreglo de nuestro protoboard, nuestro Arduino y nuestro puente H, ahora vamos a ver el programa de Simulink. Aquí se puede ver que es el valor de referencia, que este valor se puede poner el que ustedes quieran. Yo quise empezar con un valor de 900 y después este valor, ¿qué es lo que representa? Lo que representa es de que al momento de yo accionar mi potenciómetro, este valor se va a disminuir menor de 900. Entonces, entre mayor diferencia haya entre el valor de referencia y en este valor, por lo consiguiente, nuestro motor va a llegar a una velocidad muy alta que se va a ver reflejado también en nuestro valor de saturación. Entre más alto sea nuestro valor de saturación, mayor velocidad va a llegar a conseguir. Y por lo consiguiente, nuestro error, que es lo que representa es la diferencia entre nuestro valor de referencia y nuestro valor plasmado por el potenciómetro. El valor de saturación puede llegar desde 0 hasta 255, donde 0 es nuestro mínimo y 255 es nuestro máximo, que es donde llega nuestra velocidad máxima. Entonces, después de haber visto esos tres arreglos, vamos a accionar nuestro programa para ver cómo es la reacción de ello. Ahorita se va a pensar con una velocidad mínima para llegar a acelerarlo. Entonces aquí, como se puede ver, la diferencia no es tan grande, estamos en un valor de 100, pero si empiezo a acelerar, se puede ver que estamos llegando a una velocidad más alta, por lo consiguiente nuestro valor de aquí abajo se está disminuyendo para tener un mayor error. Y aquí estamos en nuestra velocidad máxima, entonces ahí está llegando prácticamente a 0, que ya es el límite. Pero si empiezo a bajar mi potenciómetro, se puede ver que está aumentando este valor, por lo consiguiente nuestro error está llegando a un valor mínimo que es de 30, por lo consiguiente ya no puedo ir más abajo, ya que mi potenciómetro ya no me lo permite y ya no está accionando mi motor, pero si tuviera un mejor procesador podría llegar a un valor más bajo. Entonces aquí se puede ver cómo estoy acelerando otra vez y nuestro error está subiendo, y aquí cómo estoy bajando, y entonces nuestro valor de error es lo mínimo. Aquí después de haber acabado nuestra simulación, vamos a analizar ahora por aparte las gráficas, donde primero aquí vamos a analizar SP contra sensor, donde la parte amarilla es nuestro valor de referencia, que aquí en este caso fue 900, y lo azul es mi sensor, donde fue accionado por mi potenciómetro, donde aquí, como se puede ver, empezamos con un valor arriba de 1000, y como yo fui acelerando mi potenciómetro, fue bajando este valor, como yo lo había dicho en este punto, que aquí es donde se baja nuestro valor a 0, donde 0 representa mi mayor velocidad y aquí se puede ver que es mi mayor gap de error. Entonces aquí se puede ver cómo empezamos a acelerar poco a poco y aquí hubo un gran accionamiento del potenciómetro, llegamos a nuestro valor de 0 y luego nos quedamos constantes y luego empezamos a disminuir nuestro potenciómetro hasta llegar a 0, donde aquí es donde mi error es 0, ya que la diferencia entre ellos dos es nada, y aquí tuvimos un valor negativo,
y aquí volvimos a acelerar un poco y aquí ya nos ponemos constantes. Aquí es el error, aquí hubiera sido negativo, aquí es positivo. Y ahora en el error, aquí como se puede ver, empezamos en un error negativo, entonces empezamos a acelerar nuestro potenciómetro y llegamos a nuestro valor máximo, que es de 900, que es nuestro valor de referencia. Aquí esto se puede ver plasmado aquí en este punto, que es mi valor máximo, que es de 0, que nuestro error aquí es prácticamente pues todo de aquí hasta acá, y aquí empezamos a desacelerar nuestro potenciómetro y aceleramos un poco y empezamos a desacelerar. Y aquí es nuestro punto de saturación, ahí empezamos en 0, tuvimos pequeñas oscilaciones, llegamos a nuestro valor pico de 255, desaceleramos, volvemos a acelerar nuestro potenciómetro y aquí volvemos a acelerar también.